¿Recuerdas el sonido? El golpe de la moneda al caer en una cabina telefónica, el clic de la tapa de una cámara instantánea, o el estruendo del carrete de una máquina de escribir. Estos no son solo ruidos, son la banda sonora de un México que se comunicaba y se informaba de manera radicalmente distinta. Hoy, llevamos el mundo entero en el bolsillo, pero hace apenas unas décadas, para una simple llamada había que hacer fila, y para ver una película, había que ir a una tienda. La llegada del Internet y los smartphones no solo cambió la tecnología, borró del mapa lugares físicos y rituales sociales que definieron a varias generaciones. El paisaje urbano perdió sus kioscos, sus cabinas y sus santuarios de cassettes. Este no es solo un viaje de nostalgia, es una exploración de los espacios urbanos y los formatos que fueron el corazón de la comunicación y el ocio en México. Vamos a revivir los 10 íconos de la era predigital que hoy son apenas un recuerdo borroso. Prepárate para el flashback más potente de la cultura vintage mexicana, donde la tecnología era pesada, lenta y, curiosamente, mucho más social. 1. La cabina telefónica de monedas. Años 70 a 90 el santuario de la llamada. Antes del celular, la vida social y de emergencia de México dependía de un pequeño y ruidoso objeto en la esquina, la cabina telefónica pública que operaba con monedas. La cabina era un centro neurálgico de la vida urbana. Era el lugar de la urgencia, la discreción, a menudo, la frustración por una línea ocupada. El ritual de buscar las monedas, las fichas o los viejos pesos, hacer una larga fila en horas pico y rogar que la llamada no se cortara, es una memoria colectiva compartida. Para los jóvenes, era el punto de encuentro, el lugar donde se hacían las llamadas románticas, a salvo de los oídos de los padres. La cabina representaba la democratización limitada de la comunicación. Su lenta y ruidosa operación es un fuerte contraste con la inmediatez de WhatsApp. Hoy, las estructuras de las cabinas que sobreviven son fantasmas urbanos, llenas de polvo y silencio, un monumento a la lentitud que nos define. 2. El videoclub y la renta de VHS. Años 80-90 el rito del fin de semana. La tecnología que definió el ocio familiar de los años 80 y 90 fue el VHS, y su templo era el videoclub, marcas como Videovisa o los locales de barrio sin nombre. El videoclub no era solo una tienda, era un destino de fin de semana. El rito de ir, buscar durante una hora entre los estantes, discutir la lección con la familia y pagar la renta por 24 horas era una experiencia comunitaria. El factor clave de la nostalgia era la incertidumbre. No sabías si encontrarías el estreno, lo que te obligaba a tomar riesgos y descubrir joyas olvidadas en la sección de acción o drama. El dueño del club, que a menudo era un experto, funcionaba como un algoritmo humano, recomendando títulos y conociendo los gustos de sus clientes. El cargo por rebobinar la cinta o la prisa por hacerlo. Y la multa por entrega tardía son recuerdos que se perdieron con el streaming. 3. Los kioscos de periódicos gigantes. Años 50 a 90 la biblioteca del barrio. Antes de las noticias digitales, el kiosco o puesto de periódicos era el corazón de la información en México. Pero no hablamos de un puesto pequeño, sino de los grandes kioscos que vendían docenas de periódicos, revistas de cómics, fotonovelas y publicaciones especializadas a diario, actuando como un centro de distribución cultural. El kiosco era un lugar de aprendizaje visual y social. Era donde la gente se enteraba de los resultados de fútbol, donde los jóvenes compraban las revistas de música importadas, a precios de oro, y donde se seguían las tiras cómicas de moda. Era un archivo viviente del zeitgeist cultural de la semana, renovado cada mañana. Hoy, muchos puestos se han reducido a vender chicles y cigarros, o han desaparecido por completo. El olor a papel y tinta fresca que emanaba de estos centros de noticias se ha extinguido, siendo reemplazado por la pantalla brillante y silenciosa del smartphone. 4. El fotógrafo de la calle y el laboratorio de barrio. Años 50 a 90 la espera de la imagen. La fotografía era un evento, no un acto impulsivo. Esto era gracias a la dependencia del laboratorio de revelado de fotos. Antes, al fotógrafo de la calle con su cámara de cajón. El ritual del laboratorio era la espera. Dejar el rollo de 24 o 36 exposiciones y esperar días para ver si las fotos habían salido bien, y si alguna persona salía con los ojos cerrados. Era una tortura deliciosa. La experiencia culminaba al recoger el sobre con las impresiones y los negativos, seleccionando cuáles irían al álbum familiar. El fotógrafo de la calle, por su parte, era un ícono urbano que ofrecía fotos instantáneas, o casi, en parques y plazas,
un servicio que se convirtió en el primer estudio fotográfico de muchas familias de clase trabajadora. Ambos han sido reemplazados por el botón de guardar y compartir del teléfono, perdiendo la tangibilidad y la paciencia de la imagen. 5. El video centro y la maquinita de barrio. Años 70 y 80. El rugido del ocio. Las salas de maquinitas o videos centros eran el epicentro del ocio juvenil y la adrenalina, un lugar con una atmósfera única de humo, ruido electrónico y el clac de los joysticks. Estos lugares no solo ofrecían los videojuegos, ofrecían un espacio social de competencia y estatus. La habilidad con un joystick y la capacidad de poner tus iniciales en el ranking alto eran un logro social. El ritual de buscar las monedas de 500 pesos o los viejos viejitos para el cambio y el reto de echar una reta definieron una generación de jugadores. Las maquinitas eran escapismo puro. El bullicio, el olor a pizza barata y el calor de las máquinas creaban un ambiente denso y emocionante. Con la llegada de las consolas caseras, Nintendo y PlayStation, estos centros de juegos cerraron masivamente, dejando solo un eco nostálgico del rugido electrónico del pasado. 6. La tienda de discos y cassettes. Años 60-90. La casa del álbum. Antes de Spotify y iTunes, la música se consumía en formatos físicos, viniles, cassettes, más tarde, CDs. La tienda de discos era el santuario del melómano y el fanático de la cultura pop. El ritual de ir a la tienda era una búsqueda casi arqueológica. El cliente pasaba horas hojeando los estantes, buscando la portada de un nuevo artista o el vinil importado de su banda favorita. El vendedor de la tienda, a menudo un erudito musical, era el curador de la cultura, ofreciendo recomendaciones y reproduciendo fragmentos de discos en las tornamesas de la tienda. Comprar un disco era un acto de identidad. Era un objeto físico que se atesoraba, se compartía y se leía detenidamente, la letra, los créditos. El cierre masivo de estas tiendas marcó el fin de la música como un objeto tangible y el inicio de su conversión en un flujo de datos inmaterial. 7. El servicio telegráfico, siglo XIX, presente, pero obsoleto. La mensajería de la urgencia. Aunque el servicio telegráfico aún existe en México para ciertas transacciones financieras, como Telecom, su función original como medio de comunicación de urgencia ha desaparecido por completo del imaginario colectivo. El telegrama era la forma más formal y urgente de comunicación a distancia antes del teléfono masivo. Su ritual era solemne: ir a la oficina de telégrafos, dictar el mensaje, cobrado por palabra, lo que fomentaba la concisión, y esperar la confirmación de la entrega. La llegada de un telegrama a casa, a menudo entregado por un cartero en bicicleta, causaba alarma porque solo se usaba para las noticias más importantes, nacimientos, muertes o el fin de un matrimonio. El telegrama era sinónimo de distancia y gravedad. La nostalgia aquí no es por el servicio en sí, sino por el peso emocional que cada mensaje llevaba. Hoy, un mensaje urgente es un emoji. Antes, era un papel amarillo y conciso. 8. El cine de barrio de una sola sala. Años 50 a 80. La oscuridad colectiva. Antes de los complejos multisala de los malls, la experiencia cinematográfica en México se vivía en los cines de barrio con una sola sala gigante. Nombres como el Cine Metropolitan, el Lido o los cines de las cadenas nacionales de antes de los 80. El cine de barrio era un centro social y arquitectónico. Estos edificios eran verdaderos palacios del entretenimiento, a menudo con una decoración ostentosa. Ir al cine era un evento que incluía la compra de boletos en la taquilla de vidrio, el olor a palomitas con mucha mantequilla y la experiencia de ver una película con cientos de extraños. La sala única significaba una experiencia colectiva e inmersiva. El final de estos cines se debió a la especulación inmobiliaria y a la llegada del modelo de multiplex en los 90, más pequeño y moderno, pero con menos alma y majestuosidad. 9. Las tiendas de revelado de fotografías, años 80-90. El color de Kodak. Más allá del laboratorio, existían las tiendas especializadas de revelado rápido, como las que promovía Kodak o Fuji. Eran locales pequeños, a menudo operados por una sola persona, que prometían revelar el rollo de película en una hora o el mismo día. La nostalgia por estas tiendas se centra en el olor a químico que impregnaba el aire y la expectativa febril de ver el resultado. También era el lugar donde comprabas los rollos de 35 milímetros y el flash de un solo uso. La gente tenía que planificar sus fotos en función de cuántas exposiciones le quedaban al rollo. El fin de la película fotográfica y el auge de la cámara digital y el celular hicieron que estas tiendas cerraran masivamente,
llevándose consigo la necesidad de ser selectivo con las fotos y la emoción de la espera. 10. Las librerías y puestos de libro de uso. Años 60 a 90. El polvo del conocimiento. Cerramos con los puestos y librerías de libros de uso y de viejo que eran un tesoro para estudiantes, intelectuales y coleccionistas. Lugares como los famosos puestos alrededor del Zócalo o de la Ciudadela. Estos sitios eran el archivo no oficial de la cultura mexicana. Eran lugares polvorientos, desordenados y silenciosos donde el verdadero placer era la casa del libro. Encontrar esa edición descatalogada, el libro de texto antiguo o la novela de bolsillo a buen precio. El vendedor era un erudito que podía guiarte en tu búsqueda. La proliferación de los libros electrónicos y las compras en línea han diezmado estos puestos. El olor a papel viejo y el tacto de las tapas desgastadas son sensaciones que la compra digital nunca podrá replicar. Estos lugares eran el último reducto de la cultura del descubrimiento físico y la serendipia. Hemos viajado a través de los espacios, los sonidos y los rituales que definieron la comunicación y el ocio en el México predigital. Estos 10 íconos nos demuestran que la tecnología no solo innova, destruye el paisaje cultural que la precedió. La nostalgia por la lentitud de la llamada telefónica, la espera del revelado o la búsqueda del álbum, es en realidad la nostalgia por una época donde el consumo de información y entretenimiento era un acto mucho más consciente, físico y social. Ahora, cuéntanos, ¿cuál de estos lugares echas más de menos? ¿Y qué recuerdo te trae el sonido de un teléfono de disco o el clic de una maquinita? Deja tu comentario y suscríbete para que sigamos desenterrando las joyas olvidadas de nuestro pasado. Hasta el próximo flashback.